Yo diría que Euskadi es un referente europeo de innovación social. Pienso que por tres razones básicas, me parecen a mí, ¿eh? La primera razón es que Euskadi es un referente porque tiene Mondragón y el cooperativismo vasco es un referente a nivel europeo y eso tiene mucho que ver con las cuestiones de innovación social. La segunda referencia o segundo elemento que creo que tiene que ver con la buena posición de Euskadi en Europa es porque el informe BEPA y otros informes de la Comisión Europea siempre han rescatado experiencias de Euskadi como experiencias, como buenas prácticas, digamos. Y un tercer elemento que yo creo que juega a favor de lo que podría ser una potencia en innovación social es el tema del asociacionismo vasco, que es bastante potente. Hay mucha ONG, muchas asociaciones, diferentes tipos, temas, etcétera. Y ese es un tema interesante que yo creo que crea un escenario que podríamos decir que Euskadi tiene algo de referencia en el sector, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que lo has explicado muy bien. O sea, hay una referencialidad que se da a nivel europeo y luego hay como un equilibrio, ¿no?, entre las distintas fuentes o agentes promotores de la innovación social. Está la visión empresa, está la visión como más ciudadana, también la pública. Así que, ¿no?, como intentando hacer un poco autocrítica, que también es un ejercicio muy vasco, ¿no? O sea, sí que veo que cada vez hay más proyectos a nivel micro, ¿no? O sea, como proyectos pequeñitos, pero que no conectan, ¿no?, con iniciativas igual más a nivel territorial, ni con iniciativas que tienen como una tradición, pero igual les falta ese componente de innovación. Y luego que a nivel institucional también los avances que está habiendo están más en la línea como de gobernanza, nuevos modelos colaborativos y no tanto como en impulsar proyectos en torno a retos. Pero sí, ¿eh? O sea, yo también, sí tengo que decir, o sea, diría que estamos muy bien, Sí, pero no sé, sí. o sea, es como... Ahora, yo diría una cosa. Yo creo que la característica de la fragmentación en microproyectos o proyectos de impacto limitado, para decirlo de alguna manera, es una característica de la innovación social en general. No hay en otros países tampoco megaproyectos de innovación social tan grandes, ¿no? Entonces yo creo que la característica que mencionas es una característica de Euskadi y también de la innovación social en general. Pero es verdad que sí que aquí yo creo que los grandes avances o las grandes innovaciones sociales que contamos, ¿no?, o que contamos fuera o que vienen a visitar, son aquellas que han conseguido como una dimensión, un músculo, un volumen, ¿no? O Sí, sea, en distintos ámbitos, ¿eh? En el ámbito empresarial, en el ámbito del euskera, en el ámbito... Podemos coger cualquier ámbito. Entonces, me da como pena que ahora hay como mucho, ¿no?, mucho potencial no conectado. Que cuando cogemos, ¿no?, innovación social y el envejecimiento, creo que es un buen ejemplo para ver como las tres capas que tiene la innovación social, ¿no? El para qué y el qué y el cómo. O sea, creo que la innovación social o el enfoque de innovación social ha puesto como sobre la mesa este concepto de logro social y personal, ¿no? El envejecimiento como un proceso, como un escenario deseable también, ¿no? O sea, no es solo como todas las connotaciones negativas, sino como la sociedad en la que nos toca vivir y en la que vamos a vivir, en el que creo que se ha trabajado mucho, y sobre todo en Euskadi, en intentar abordar el envejecimiento más allá de lo asistencial, ¿no?, o más allá de la dependencia, y no solo en términos de servicios sociales, autonomía, sino en términos también de ciudadano o ciudadana de pleno derecho, y en el cómo, y antes hablabas del asociacionismo, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay como ¿no? Es una palabra que no nos suele gustar usar mucho, es como muy trillada, el empoderamiento, pero sí que hay un protagonismo de las personas mayores en el diseño, en el despliegue y en la evaluación de aquello que nace de lo público, pero que también nace de la iniciativa privada, ¿no?, o colectiva. Entonces, creo que es un buen ejemplo porque igual por nuestro perfil demográfico es un tema al que le hemos hincado el diente antes. yo creo que ese es el tema, porque para hacer una distinción entre innovación tecnológica e innovación social, yo diría que la innovación tecnológica se focaliza bastante en los temas de mercado y en lo que podríamos identificar como las demandas de mercado, mientras que la innovación social se basa sobre las demandas sociales, ¿no? Y estas demandas dependen del contexto. Dependiendo del contexto, la demanda es una u otra. En el caso de Euskadi, el envejecimiento de la población es un tema social complejo
que merece abordarlo desde una perspectiva innovadora, porque es tanto la complejidad que tiene el problema que las soluciones no son simples y hay que pensárselas bien, digamos. Pues yo creo que ese es un tema interesante. Pienso también que, como tú dices, la innovación siempre tiene un fenómeno de empoderamiento en algún sentido, y yo diría también de aprendizaje. Voy a ofrecer una primera definición de lo que es innovación social desde mi punto de vista. La innovación social tiene que ver con la generación de productos, servicios o métodos que facilitan los mecanismos de integración social de grupos vulnerables. Desde ese punto de vista, hay muchas personas mayores que son vulnerables porque son frágiles o son dependientes, pero también hay niños y también hay adolescentes y también hay adultos, etc. Y pienso que la innovación social no se rige solamente o no se focaliza solo en un campo específico. En la medida en que hay una distribución de vulnerabilidades sociales, esto, digamos, ataca a muchos frentes, ¿no? Entonces no hay un privilegio de la innovación social por sobre el envejecimiento o la cuestión de los niños o la cuestión de los adolescentes. Pues yo creo que es también identificar dónde está la vulnerabilidad y cómo se puede integrar socialmente a las personas que tienen riesgo o están en exclusión o riesgo de exclusión. Pero yo creo que ese es un tema que se aplica, digamos, a todos los campos. Entonces, me parece que no hay una distinción clara de que esté focalizada en un tema, ¿no? Particular. Vamos, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, me parece que, de hecho, que es una herramienta poderosa incluso para ver las vulnerabilidades desde un lugar diferente, ¿no? O sea, yo creo que antes hablábamos de ámbitos de potencia en innovación social en Euskadi. Yo creo que la discapacidad es uno de ellos, ¿no? Claro. Si algo he aprendido yo ¿no? de estos agentes que trabajas en el ámbito de la discapacidad es que la discapacidad la hace el entorno, ¿no? O sea, entender que las personas tenemos capacidades diferentes y que hay entornos que nos hacen capaces o no capaces. Y en ese sentido creo que la innovación social lo que es una herramienta para plantear también qué hace a unas personas, ¿no? No sé, a personas con las que convivimos, a vecinas, a vecinos, ¿no? ¿Qué les hace vulnerables o qué nos hace vulnerables en determinados momentos o no, ¿no? Y nos da no sé, la posibilidad de, ya sé que suena como muy utópico, ¿no? Pero de construir desde otro parámetro, ¿no? En ese sentido creo que o sea, es aplicable a cualquier categoría porque lo que busca precisamente es como hacer explotar la categoría, ¿no? O sea, es que no haya que trabajar desde esa categoría porque ya vivimos en un contexto, ¿no? Ahora está muy de moda como el tema de los amigables, los cuidados, ¿no? Pero creérnoslo de verdad, ¿no? Creo que da esa oportunidad. Sí, es interesante lo que dices porque hablamos recién de empoderar y tiene que ver con la parte más individual, de, de superar tus propias capacidades, desarrollar capacidades, competencias nuevas en el proceso, pero tú ya hablas de transformar el entorno. Y ese también es un elemento interesante de las innovaciones sociales, que no solamente empoderan o crean competencias nuevas en personas, sino cambian contextos. Yo creo que en temas de vivienda hay proyectos muy interesantes que van más allá de lo que es el acceso a la vivienda, sino que están trabajando mucho esa parte convivencial que decíamos antes y esa transición, ¿no? hacia lo que yo creo que tienen que ser, ¿no? Espacios de convivencia. En Gasteiz hay proyectos muy interesantes. Hay proyectos también que antes hablábamos como si la innovación social y la tecnología fuese no sé, una dicotomía, ¿no? Tengo que elegir a Itagama, ¿no? Y no, o sea, hay proyectos con base tecnológica que, por ejemplo, están utilizando soluciones tecnológicas financieras para hacer llegar incluso prestaciones a personas, ¿no? que las necesitan. Hay proyectos vinculados también con la inserción laboral, yo creo que chulísimos, muy arraigados, ¿no? Como hechos con mucho cariño en lo local. Y también hay proyectos donde dos ámbitos que parece que
no se entiende, ¿no? O que desde fuera parece que no se entiende, que es como la colaboración entre empresas, incluso empresas de esta, ¿no?, nueva economía que trabajan con datos y entidades del tercer sector, ¿no?, que están colaborando y están haciendo que igual la actividad que podría irse a otro país, ¿no?, se esté quedando aquí. O sea, creo que hay experiencias, no sé, muy potentes. Sí, en muchos En ámbitos, muchos además. ámbitos. Yo estoy pensando proyectos por ejemplo, tengo en la cabeza dos tipos de proyectos interesantes. Uno fomentado por el propio sector público, que tiene que ver con mujeres víctimas de violencia, en donde lo que se trata del sector público es atender de manera personalizada eh, a las personas que sufren estas situaciones, mujeres, cómo poder recuperar luego de esa situación, cómo poder recuperarlas para la vida social, ¿no? Y eso se hace desde el propio sector público. No es una ONG, sino el sector público hace eso. O, por ejemplo, también en el caso de infancia, cómo se recupera hay muchos proyectos con niños de inmigrantes o que ya están en la calle o que tienen problemas, digamos, convivenciales con las familias, cómo también se los empodera, se facilita la participación para que ellos puedan decir lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer y darles ese espacio de crecimiento, ¿no? En ese sentido es una innovación porque sí aplica métodos nuevos con la vocación de crear un servicio nuevo, el servicio público, el servicio social. Y entonces eso sí que tiene interés porque la idea de escalar ese proyecto no es que se haga en otras organizaciones, sino que sea absorbido por el sector público. Entonces esto sí que es interesante y bueno, hay muchos ejemplos, pero sobre todo yo creo que los métodos de trabajar con las personas para empoderarlas creo que es una clave de los proyectos de innovación social en general. Yo creo que en el ámbito institucional, ¿no?, hay dos cosas sobre las que yo creo que se está trabajando muy bien. Una es el tema del lenguaje, ¿no? De Bueno, por cómo, ejemplo, claro. ¿no?, cuando piensas en aquella persona, ¿no?, a la que diriges tu servicio, a la que quieres llegar, es verdad que tienes que modular el lenguaje, ¿no? Y toda esta idea de lenguaje accesible, lenguaje sencillo, creo que se está trabajando muy bien. En el caso de mujeres víctimas de violencia de género, ¿no?, hay incluso guías, ya no solo en idiomas diferentes, sino también, ¿no?, para que lo entendamos ¿no?, bien, que es un bien además para cualquier persona. Y luego la parte de proceso y de metodología, ¿no? Yo creo que ahí hay un cuidado en la intervención, no sé si, sí, no sé, como más artesanal en el buen sentido de la palabra, ¿no? Más cuidado y más respetuosa con la persona. Y eso se Bueno, está trabajando muy artesanal bien. siempre tiene un buen sentido, No ¿no? lo sé. A alguna gente no le gusta, Ah, porque ¿no? dice que, claro, hay poco. Si es artesano, hay poco. Ah, vale, Aquí vale. hay de No es todo. industrial. Ah, Igual, vale, vale. igual No, pero a nosotros hablando de métodos todos artesanales, bien, sí. son métodos adaptados, Eso es. digamos, a la Sí, sí, necesidad sí. concreta, Sí. y yo creo que eso es una de las claves, ¿no?, de las innovaciones sociales. O sea, sí que me parece que si entendemos, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales como un pacto social, el garante de ese pacto, ¿no?, me sale así como decirlo categóricamente, es la institución, ¿no? Y quien tiene que asumir el liderazgo en este tema es la institución. Luego es verdad que hemos hablado al principio, ¿no?, o comentabas al principio todo ese movimiento tanto cooperativo como asociacionista que ha habido en Euskadi, y la verdad es que ha habido grandes avances, ¿no?, que han sido liderados y que luego se han consolidado en servicio público, ¿no?, o incluso en este modelo de servicios de responsabilidad pública, pero que son gestionados a través de entidades incluso sin ánimo de lucro o en gran medida por entidades del tercer sector. Entonces digo, bueno, no lo sé, igual también esa tensión, ¿no?, que se genera a nivel social es lo que hace avanzar. Entonces sí que me parece que la institución tiene que estar ¿no?, en lo que es optimizar, mejorar, institucionalizar, ¿no?, estar siempre atenta a lo que sucede fuera de sus cuatro paredes, ¿no?, y hacer esto que llamamos compra pública, ¿no?, innovadora, ¿no?, pero a la vez creo que la parte privada, entendido privada como el ámbito empresarial y también el ámbito social ciudadano, tiene mucho que decir, sobre todo mucho que matizar y mucho que tensionar en el buen sentido de la palabra.
Entonces no sabría responder en plan A o B. A ver, yo tengo una posición sobre eso que es muy parecida a la tuya. Lo voy a decir claramente, para mí el líder es el sector público. Hay un libro que a mí me gustó mucho que hizo su pequeña andadura y creó varias polémicas de Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, se llama el libro, que ella demuestra que el Estado en principio, esta idea de que el sector empresarial es innovador y el Estado es un elefante blanco que no innova y que es más bien obstaculiza, ella muestra con bastante lucidez cómo las empresas pueden innovar porque el Estado hizo antes algo que creó las condiciones de ese proceso, ¿no? Y así como funciona la tecnología, funciona en lo social. En principio, el liderazgo de las innovaciones sociales yo creo que está en el sector público, creo que es el que crea las condiciones. Lo que pasa es que no puede ser el sector público el que gestiona el proceso, pero el que crea las condiciones crea la potencialidad o las posibilidades de la innovación, ¿no? Y también se innova a sí mismo en el proceso. Entonces yo creo que sí, compartiendo contigo, el sector público es efectivamente para mí el líder del proceso en las innovaciones sociales, a través de normativa, a través de programas, a través de financiación, de proyectos, a través de crear sistemas de evaluación que son muy performativos, es decir, cuando evalúas A o evalúas B, orientas, ¿no? Veamos el ejemplo. La primera cuestión que yo diría tiene que ver con que las innovaciones sociales no siempre generan conocimiento. Esa es una especie de idea un poco también muy positiva de la innovación como elemento positivo, ¿no? No siempre genera conocimiento. ¿Por qué? Porque hay innovaciones que significan simplemente adaptar lo que ya existe. Hay un nivel de conocimiento en la adaptación que sí se produce, pero que no es tan relevante para impulsar procesos. Entonces, ¿cuál es el conocimiento relevante? Es una pregunta clave y depende de los casos, ¿eh? Pero bueno, mi primera observación es, no siempre hay conocimiento en las innovaciones. La segunda cuestión es que yo creo que para producir conocimiento hay que tener método. Mi opinión, ¿eh? Hay que tener método. ¿Y ese método cuál es? Es el método experimental. Es decir, el método experimental o la experimentación es la que produce conocimiento porque estás buscando intencionalmente producir un efecto y medir ese efecto en relación a otro parámetro, ¿no? El típico caso de grupo experimental, grupo control, ¿no? Entonces yo creo que la experimentación produce evidencia. O sea, creo que ¿no? O sea, te he dicho que no estaba de acuerdo en el sentido de que yo tengo un concepto de probablemente de conocimiento y de transferencia de conocimiento más, no sé si terrenal es la palabra, pero más menos rigurosa probablemente, ¿no? Que conocimiento relevante. Pues para mí cualquiera que suponga aprendizaje, ¿no? O sea, igual no para las personas o el colectivo que han participado en esto, ¿no? Yo creo que es importante también entender que aprendemos sobre un ámbito, ¿no? O sumamos conocimiento a un ámbito, o a veces lo que sumamos es una experiencia, ¿no? Es un dónde me he tropezado, dónde me he caído, cuál ha sido el problema. Y creo que en ese sentido hay poca transferencia en el ámbito de la innovación social entre agentes que se están, ¿no? O personas que se están pegando contra las mismas paredes, ¿no? Quiero decir, somos un pueblo muy pequeño, ¿no? Que prácticamente ¿no? en hora y media llegas a cualquier sitio y en cambio ves personas que están afrontando como los mismos problemas o que los afrontaron hace 5 años y que nadie sabe el aprendizaje que ha habido ahí, ¿no? Yo sí que creo que hay como una eterna reinvención de la rueda, y antes hablábamos ¿no? del concepto innovación que hay detrás de muchos proyectos que categorizamos como innovación social. Entonces creo que el problema es que se conecta más con otros ámbitos, o sea, teórica, pues con el ámbito empresarial o con el ámbito tecnológico, que entre iniciativas de carácter más social, y que se conecta más a nivel internacional o a nivel europeo, incluso, a la vez con un proyecto vizcaíno, ¿no? O sea, es como curioso. Pero sí que pienso que hay una falta como de memoria, que no sé si es transferencia de conocimiento, ni generación de conocimiento, ni conocimiento relevante, pero sí que me parece que nadie está guardando, o no se está relatando, o no se está recogiendo
lo que está sucediendo y que de eso podríamos aprender. Y creo que es también porque gran parte de los recursos, o la mayoría de los recursos, se dirigen a la intervención, a hacer. La gente se preocupa por hacer, porque ve el problema o ve la necesidad. Y es difícil cuando tu problema es la urgencia, ¿no? Decir, es que esto debería relatarlo y debería sacar el tiempo para contárselo a Javier. ¿Dónde está la ganancia? No hay una visión de sistema, nadie está cuidando esa visión. O sea, sí que me parece que hay algo, ¿no?, que se ve en las entidades del tercer sector, que se ve lo mismo en las pymes, las empresas, ¿no? Que hay 3 elementos que son como, y nosotros que hemos hecho como procesos de escucha con empresas y procesos de escucha con entidades del tercer sector, hay una parte que es la cultura. O sea, sí, la innovación es como parte de tu estrategia. Otra parte que es ¿no?, lo que llamamos, ¿no? Cuando nos preguntan decimos falta de tiempo, que detrás de esa falta de tiempo hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay falta de recursos, hay falta de estrategia, hay entender que no es prioritario, esa codificación, ese ganar método, ¿no? El ir proyecto a proyecto, ¿no? Y no desde una lógica de más a medio plazo. Y luego que también las personas no estamos acostumbradas a hacer ese trabajo y que muchas veces somos ¿no?, muy buenas no sé, en la intervención, o muy buenas en el análisis, o muy buenas en no sé, en la conexión o en las relaciones, pero no somos buenas en esa gestión del conocimiento o en esa transferencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay un plano que es como organizativo, que es igual, miremos a la organización que miremos, ¿no? Sea pública, sea el tercer sector, sea una asociación o una empresa. Hablamos todo el rato de escalabilidad, ¿no? Y la idea de la patente, que es súper sugerente, ¿no? Y hablamos de replicabilidad, de escalabilidad. Y el reto está en conectar esas microiniciativas, respetar su deriva propia, pero dar recursos que hagan que conversen entre ellas, ¿no? Y que sucedan cosas entre ellas. Si el reto está en coger iniciativas que son pequeñas y hacer que sean grandes, ¿no? El modelo este de mancha de aceite. Si el reto está en coger algo que funciona en un ámbito, en una categoría que hablábamos antes, y trasladarla a otra, ¿no? O sea, yo creo que aquí no hemos acertado a pensar tampoco, no sé cómo decirte, cuáles son como las posibilidades que tenemos, o cuáles son los modelos de, no sé, entre comillas, ¿no?, pero como de crecimiento de las prácticas de innovación social que queremos o tenemos, porque eso marca también un poco cuál es como tu apuesta, ¿no? O sea, hacia qué, cómo propones vivir o cómo propones crecer. Y yo creo que ahí no... O sea, siempre abrimos como todos los abanicos. Pues escalar así, replicar así, pero no hay como un... Bueno, y nosotros, ¿no?, o nosotras queremos hacerlo así. Yo creo que hay que crear una estructura que se dedica a la codificación. Un instituto, un centro, algo que se dedica a codificar. Es decir, que te acompaña en el proceso de innovación cuando tú haces, que hay alguien que está detrás codificando, ¿no? Es como una nueva profesión. ¿Qué haces tú? Yo codifico innovaciones sociales, ¿no? Una profesión. Creo que ese sería un punto importante de crear ese nuevo perfil que es el codificador, digamos, o la codificadora. En mi opinión, la COVID ha creado oportunidades de innovación social y ha producido demandas de innovaciones sociales. Los dos procesos, ¿no? Uno de ellos es la tecnología. El uso de las tecnologías ha sido bastante potente para conectar sectores que no estaban conectados. Yo creo que eso ha sido interesante desde el punto de vista de la consecuencia o el impacto de la COVID en la innovación social, pero ha producido mucha demanda y ha hecho y ha visibilizado muchos problemas que estaban un poco opacos y estaban un poco ocultos, como los problemas familiares, el problema de la violencia doméstica, muchas cuestiones que estaban ocultas y que la COVID ha puesto en superficie, y creo que eso demanda más innovaciones sociales. Yo diría que la COVID es más de una fuente de demanda que una fuente de soluciones. Sí, o sea, al hilo de lo que decías, o sea, de demanda y de cuestionarse, ¿no? Yo creo que ha puesto efectivamente nuevas demandas o ha aflorado necesidades o con una intensidad mayor,
por ejemplo, hablabas de la tecnología, pero también yo creo que de repente ha emergido la brecha digital, ¿no? Con algo que ya nos sonaba como superado, ¿no? Y de repente te das cuenta que de superado nada, ¿no? La soledad, ¿no? Claro. Incluso, no sé, yo cuando hablábamos, ¿no? De unidad convivencial, el municipio, ¿no? Incluso de cómo vivimos, ¿no? O sea, de cómo nos organizamos, de dónde nos movemos, de cuáles son nuestros hábitos no sé, de ocio, de encuentro, de movilidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha aflorado. Y luego sí que ha activado, yo creo que en ese sentido ha habido proyectos muy ciudadanos, ¿no? O muy allí donde no llegaba la institución, ¿no? La ciudadanía se ha organizado, nos hemos organizado para llegar, pero a la vez también ha abierto como espacios así como un poco, no sé si antes decíamos lo del lado oscuro de la innovación social, aquí es como el lado oscuro de, no sé, de la sociedad, ¿no? O sea, de repente han surgido como muchos versus, ¿no? No sé, o sea, que desde la lógica de innovación social son un reto, ¿no? Yo creo que además la COVID, compartiendo lo que dices, del otro ángulo también ha creado una nueva oportunidad para las políticas sociales, para impulsar una transición diferente. Ha puesto de manifiesto los problemas, los límites del modelo de cuidados, del modelo de atención, y obliga a la política a repensarse para pensar de una estrategia diferente en el cuidado. Y ese yo creo que es el gran aprendizaje que se está viendo ahora en las políticas sociales, en donde se están redimensionando y reconfigurando de manera bastante acelerada. Yo creo que en 2-3 años tendremos un nuevo escenario de políticas sociales. Pero son como nuevo, o sea, es una urgencia por crear un nuevo marco de política social, ¿no? Que dé respuesta como a esos debates, ¿no? Pero a la vez en un momento también de cuestionamiento de lo institucional, ¿no? Bueno, ese es el tema, ¿no? La crisis se define porque lo viejo no muere y lo nuevo no nace. Entonces, la institución queda en el medio, ¿no? O sea, hay nuevos modelos de políticas que están emergiendo y los viejos están muriendo y ninguno tiene la hegemonía, por decirlo así, y eso es el típico proceso de crisis, ¿no? En donde nada muere y nada nace, para decirlo así, ¿no?